Gasolinas, ustedes eliminaron los subsidios, tanto generalizados como focalizados. Con relación a los precios de la gasolina, se determinó que a partir del 1 de enero del 2015 y hasta el 31 de diciembre del 2017, los precios los establecerá el Ejecutivo mediante acuerdo. La política de precios máximos al público deberá prever ajustes conforme a la inflación esperada de la economía y de los precios del mercado internacional, por lo que no se garantiza que las tarifas disminuyan. Más aún cuando se señala que a partir del 1 de enero del 2018 los precios se determinarán bajo las condiciones del mercado. Artículo 14º transitorio de la Ley de Hidrocarburos. Lo mismo sucede con las tarifas de luz, que de acuerdo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, prevé ahora la facultad del Ejecutivo Federal para determinar mediante acuerdo también las tarifas finales para determinados grupos de usuarios del suministro básico. Al no precisarse la fuente de financiamiento de estos acuerdos del Ejecutivo, se traducirán en programas que representarán una carga fiscal más, con el agravante de ser utilizados de manera perversa para fines de inducción electoral del voto ciudadano. Debe quedar claro al pueblo de México que lejos de que los senadores del PRI, el PAN y el Verde cumplieran con su mandato popular para reconocer constitucional y legalmente el derecho de toda persona al suministro de electricidad con máxima calidad y mínimo costo, impusieron un régimen de sanciones que también se aplicará en prejuicio de los ciudadanos, al establecerse gravosas multas que seguramente agudizarán la inconformidad social y los conflictos por el cobro arbitrario y excesivo de las tarifas de luz. Con ello se cancela toda posibilidad de mejorar la calidad del servicio y de que los mexicanos puedan defender sus derechos frente a los abusos que en un futuro cometerán las empresas privadas nacionales y extranjeras. Contrario al establecimiento de estos derechos, se establece por ley como aspecto central de la privatización de nuestro moribundo sistema eléctrico nacional la estricta separación legal de las actividades de la industria eléctrica. Un esquema de mercado eléctrico mayorista que será operado por el Centro Nacional de Control de Energía en función de las reglas del mercado y los intereses mercantilistas de empresas privadas, múltiples transacciones de compraventa de energía eléctrica y servicios conexos, y la desincorporación de activos y derechos de la Comisión Federal de Electricidad, además de la creación de pequeños sistemas eléctricos para suministrar energía eléctrica al público en general, sin estar conectados a la red nacional de transmisión. Así operará este nuevo régimen que solo prevé beneficios para los participantes del mercado que no son los ciudadanos en su calidad de usuarios. Sobre el desmantelamiento de Pemex, el debilitamiento y posterior desmantelamiento, en virtud de que se le impone la obligación de competir en igualdad de condiciones, pero bajo el mismo gravoso régimen fiscal en el caso de Pemex. No es menor la obligación de que se establece que para Pemex de transferir a la Secretaría de Hacienda el 4.7% del PIB de los ingresos provenientes del petróleo. Es de reiterar que en 2013 Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cantidad de 864,000 millones de pesos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamiento. De esta manera, y en caso de entrar en vigor dicha ley del fondo, Pemex tendría que transferir 824,000 millones de pesos. ¿Dónde están las ventajas de esta reforma para la ahora empresa productiva del Estado? Las afectaciones severas del medio ambiente y la salud de las personas y de los pueblos y comunidades indígenas están a la vuelta de la esquina. Se somete a la población a inminentes riesgos a la salud y serias afectaciones al medio ambiente, como consecuencia de la fractura hidráulica que se busca llevar a cabo en el país para la perforación de los suelos y las tierras en la búsqueda de hidrocarburos. Frente a los daños que se pronostican con esta técnica que se conoce como fracking, se dejarán inútiles las tierras, se contaminará el agua utilizada en forma irreversible, se destruirán los ecosistemas y el paisaje y se incrementará
la polución del aire. Sabemos que en el estado de Coahuila existe la proyección de construir 20,000 pozos, por lo que se estaría utilizando un equivalente de agua potable, la que consumiría entre 4.9 y 15.9 millones de personas. Se ha comprobado que el almacenamiento de agua mezclada con sustancias tóxicas representa un peligro de contaminación para los mantos acuíferos y de los cuerpos de agua superficiales. Hoy en día existen 653 acuíferos divididos administrativamente, que en su mayoría se encuentran en el norte del país. Diversos estudios comprueban que el 75% de estas sustancias provocan daños al sistema respiratorio, la piel y los ojos, y el 37% al sistema cardiovascular, cerebro y riñones, así como el 25% produce cáncer. La vejación de los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras será una constante. Los artículos 25 y 27 de nuestra Ley Suprema quedan lamentablemente en un rango inferior a este nuevo régimen perverso y lesivo. Aun cuando se eliminó el término de la expropiación de los textos de esta reforma, dicha figura sigue vigente, por lo que seguramente se aplicará para afectar la propiedad social, privada y hasta pública. También se llevará a cabo la ocupación o afectación superficial y la constitución de servidumbres, vías administrativas y judiciales. Por ello, se determina la preferencia y la utilidad pública de las actividades de la industria de hidrocarburos y eléctrica sobre cualquier cosa, así como la celebración de los contratos, actualizaciones y licencias. En este proceso, de manera absurda y sin consultar al Poder Judicial de la Federación, se compromete deliberadamente la intervención de los jueces de distrito en materia civil y el Tribunal Unitario Agrario, que conocerán de las demandas que se realicen para la constitución de las servidumbres legales. En ninguna disposición de estos proyectos de ley se establece el derecho de los propietarios de las tierras a decir no, a retractarse en caso de negociación. De esta forma, ejidos y comunidades enteras, incluidas las indígenas, se verán afectadas en su propiedad. Eso sí, para los contratistas operará un régimen a su favor mediante dicha figura, y para los propietarios y poseedores no se prevé ningún mecanismo jurídico para salvaguardar los legítimos intereses frente a posibles o inminentes riesgos, abusos y afectaciones a sus derechos reales. Pueblo de México, senadores, México no se vende, México se defiende. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Echaremos abajo el despojo a la nación, que les quede claro. Nos vemos en la consulta popular. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Isaías González Cuevas, en pro. Con el permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, las modificaciones realizadas por la colegisladora contienen cambios importantes y oportunos, pues fueron realizados con la idea de perfeccionar los dictámenes previamente aprobados aquí. En ellos se modifican en algunos casos, en el fondo y en otros la forma. En algunos artículos referentes a diversos aspectos que benefician positivamente a los ciudadanos y a los participantes en los mercados energéticos. En el caso del primer dictamen, las modificaciones que se realizaron introducen cambios en los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos, vinculados con la ocupación superficial de los predios en los que se desarrollarán proyectos de exploración y extracción de recursos energéticos. Estas modificaciones consisten en ampliar los derechos de los propietarios rurales sobre tierras susceptibles de explotación petrolera, para diferenciar las contraprestaciones. Cuando se trata de petróleo, se les pagará el 0.5% al 3% de las utilidades,
y cuando se trate de gas natural, del 0.5% al 2% de esas utilidades. Asimismo, se detalló que las contraprestaciones se calcularán después de haber descontado los pagos que debe realizar el Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo. Este nuevo contenido especifica las contraprestaciones proporcionales al uso de los terrenos sujetos a servidumbre, garantizando los derechos de sus propietarios y otorgándoles certeza jurídica y económica. El cambio introducido en el artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera es un ajuste para que las sociedades navieras no rebasen el 49% de inversión foránea. De esta manera se podrá llevar un control estricto de las actividades que realicen estas sociedades. El segundo dictamen fue perfeccionado por la colegisladora, con cambios que tienen el objetivo central de dotar al país con inversiones suficientes, tecnologías adecuadas y que su producción no afecte más al medio ambiente. También asegurar que el abasto de la energía eléctrica sea accesible para el consumo familiar y productivo a largo plazo en un contexto de transición energética global y nuevas condiciones de mercado. Además, la colegisladora puso el acento en los regímenes de presupuesto y deuda para aclarar las reglas en cuanto al gasto presupuestal a que estarán sujetas las empresas productivas del Estado. El resultado que presentan los diputados refuerza la flexibilidad operativa de ambas empresas y fortalece su capacidad de gestión de los flujos de endeudamiento y el manejo de los costos de esos financiamientos. En este segundo dictamen se precisa que la ocupación o afectación de terrenos se dará para la prestación del servicio público de transición y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía. Las contraprestaciones, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos para estas ocupaciones serán negociadas por sus propietarios y los interesados. También se establece que los titulares de los terrenos tendrán derecho a que la prestación cubra compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la localidad afectada. Por último, las modificaciones y adiciones al tercer dictamen se refieren a cómo se va a desarrollar el régimen interno de petróleos y la Comisión Federal de Electricidad en cuanto a empresas productivas del Estado. Cabe resaltar la incorporación de la figura de testigos sociales en los términos que establezcan los consejos de administración de ambas empresas durante los procedimientos de contratación que realice Pemex y la CFE, a fin de fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y Contraloría Social de los recursos públicos. Es claro, en ese sentido, que los cambios realizados en la Cámara de Diputados es el correcto, pues perfecciona la legislación secundaria en materia energética y logra una legislación más precisa y clara. Por ello, compañeras y compañeros senadores, nuestro grupo parlamentario votará a favor de los cambios contenidos en los dictámenes que están en discusión. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Isaías González Cuevas. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Laida Sansores San Román. ¿Para qué asunto, senadora? Para hechos, señor presidente. Para hechos, se le concede el uso de la palabra. Hasta por 5 minutos, senadora. Presidente, compañeras, compañeros, es para una pregunta, pero
escuchando hablar al senador Isaías, no le entendí casi nada, pero sí me queda muy claro que defiende a navieros, a campesinos, y sí me interesa mucho saber qué piensa, porque entiendo que él representa a numerosos sindicatos de trabajadores. Recuerdo cómo los sindicatos se opusieron, todos estuvieron en contra de la reforma laboral, sin embargo, él dio su voto a favor, y yo quisiera saber qué considera acerca de que se condicione el contrato colectivo de los trabajadores de Pemex para que se puedan pagar sus pensiones, porque no se trata de pasivos, es claro que se trata de derechos adquiridos. Y me gustaría saber de un hombre que tiene más de 70 años de experiencia en el mundo sindical, qué piensa al respecto. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. Se le concede, como ya lo había comentado anteriormente, el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario. Sí, perdón, el senador Isaías González Cuevas, ¿para qué asunto? Para alusiones. Perdón, senadora Dolores, antes para alusiones se le concede el uso de la palabra al senador Isaías González Cuevas. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que la primera reforma que llevó a cabo este Senado fue la Ley Federal del Trabajo. Pero quiero decirles que el artículo 123 se conserva. Ahí se conserva el derecho de contratación colectiva. Y esa contratación colectiva hoy está protegiendo los derechos de las y los trabajadores de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. No se va a modificar los derechos de los trabajadores, no va a ser el legislativo, va a ser el sindicato de los trabajadores y la empresa los que puedan llegar a un arreglo, pero no va a ser el legislativo. Los contratos de los trabajadores son irrenunciables, no se puede llevar a cabo esto. Por lo tanto, el artículo 2 de la Ley Federal de Trabajo ahí establece plenamente los derechos del trabajo digno y decente, y también establece lo que ha convenido México en los tratados internacionales. Por lo tanto, compañera senadora, esos derechos están salvaguardados. Es una negociación que deban de llevar los trabajadores de Pemex, los de la Comisión Federal de Electricidad, y ellos son quien, haciendo uso de esa autonomía, son los que van a determinar en qué medida se ponen de acuerdo con la empresa. Así que tenga usted la seguridad que esos derechos están bien protegidos. Conocemos al sindicato de Pemex, al sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, que eso sí tienen más de 70 años y realmente tienen un contrato colectivo muy importante y muchas prestaciones. Así que esos contratos colectivos de trabajo tienen esas prestaciones porque no se las han regalado, las han ganado a pulso y muchas veces han sido criticadas esas prestaciones por esos trabajadores. Han criticado mucho a su sindicato, pero ahí está en el contrato colectivo de trabajo el trabajo sindical, compañera. Entonces, por lo tanto, los derechos de los trabajadores no se negocian, son irrenunciables y serán bien defendidos por su sindicato y su organización sindical. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna, en contra. Gracias. Senador, a ver si no le pasa lo que a Víctor Flores, que dijo lo mismo que usted y ahora anda dando lástimas porque ya ni trabajadores tiene después de la privatización. Pero si algo ha caracterizado
Si algo ha caracterizado a los debates sobre esta contrarreforma, es el empeño del gobierno y sus aliados de negarse a llamar a las cosas por su nombre. Ufanados en engañar al pueblo de México, aquí han hablado de apertura, de desincorporación, de liberalización, pero díganle como le digan, una privatización es una privatización. Para ser rigurosos, lo que ahora discutimos no debería de llamarse ley de Pemex, sino ley para el desmantelamiento y la extinción de petróleos mexicanos, y lo mismo para el caso de la Comisión Federal de Electricidad. En los largos debates que sostuvimos sobre estos temas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD ofrecimos información contundente, datos duros que demuestran cómo la propuesta está encaminada a desmantelar las principales empresas del sector energético nacional. Entonces llamamos la atención sobre las restricciones que se imponen a Pemex y a la CFE, especialmente a la primera, que es sometida a un régimen fiscal confiscatorio que lo destina a su extinción. Se dice que Pemex gozará de autonomía presupuestal, sin embargo, la sujetan al techo presupuestal que imponga la Secretaría de Hacienda y apruebe el Congreso de la Unión, aunque el Congreso de la Unión solo ha mostrado abyección al Ejecutivo Federal. Ambas empresas, además, estarán sujetas al balance financiero y al techo de gastos de personal que establezca la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Energía deberá autorizar sus principales decisiones, sus asignaciones, sus socios, sus proyectos, etcétera, etcétera. Pemex y CFE quedan sometidas a la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda y pierden la poca autonomía que tenían. Con esta iniciativa se reduce el objeto de Pemex a las fases de exploración y explotación de hidrocarburos, lo que implica una renuncia de facto a la transformación, almacenamiento, distribución, comercialización y a toda la cadena de petrolíferos y petroquímicos. En este adendum etiquetan el ejercicio presupuestal, en teoría, para que la inversión en los proyectos incremente el valor patrimonial de Pemex. ¿Cómo podrá Pemex hacer crecer su valor patrimonial si no construye infraestructura, que es la que le da valor agregado? ¿Cómo, si no se le permitirá incursionar en el mercado de negocios de valor agregado, donde están las mayores ganancias del negocio petrolero? Hoy vendemos un barril de petróleo a $100 en promedio. En contraparte, importamos un barril de gasolina en $165 y un barril de petroquímicos hasta en $3,000. Es obvio dónde está el negocio, es inadmisible, es inconcebible que se renuncie a él. En los artículos 102 plantea que Pemex podrá utilizar sus ingresos propios de excedentes para inversión o para cubrir los pasivos laborales a corto y mediano plazos. Pero ¿cómo va a tener excedentes con un régimen fiscal confiscatorio y perverso al que se le añade el pago de un dividendo, nuevos derechos y nuevos impuestos, como está proponiendo la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos? ¿Cómo va a tener excedentes si le quitan todos sus ingresos y la colocan en franca desventaja frente a las privadas internacionales? En esta contrarreforma se define a Pemex y a la CFE como empresas productivas del Estado, cuando en realidad se trata de extinguirlas, de quitarles su productividad y que dejen de ser del Estado para que se las apropie el Ejecutivo Federal y 4 funcionarios más.
Estas leyes están llenas de absurdos, de zonas grises destinadas a facilitar negocios privados bajo el paraguas del poder público, que establece que los integrantes de sus consejos de administración no serán servidores públicos, salvo para cuando reciban un salario a valor de mercado, pagado, ese sí, con recursos públicos. Estos ejecutivos, que ya no funcionarios, gozarán en consecuencia de la impunidad total, toda vez que no estarán obligados a cumplir las leyes que regulan las acciones de todo servidor público. La CFE y Pemex son castigadas en beneficio de los privados, pero quienes tomarán las decisiones estratégicas de estas empresas serán los beneficiarios de un régimen de excepción. La legislación secundaria establece la formación de empresas totalmente privadas con recursos de la nación. Tales empresas se quedarán con la renta y las utilidades del petróleo y la electricidad, estarán sujetas al derecho mercantil. Esto significa que ni el pueblo de México, ni el Estado mexicano, ni los poderes legislativo o judicial tendrán capacidad de exigir cuentas, ya que no diga la información sobre el uso y destino de bienes, infraestructura e industrias de la nación. Pretenden achicar a Pemex en todos los ámbitos, por ejemplo, en el caso de yacimientos transfronterizos compartidos con Estados Unidos y México, se establece que los exploten total y directamente las empresas de Estados Unidos y solo un 20% con inversión de Pemex, que no podrá además participar en la operación directa de los pozos. Están entregando al extranjero nuestros mares territoriales. Esos yacimientos que pertenecen por igual a ambos países, se debe de imponer la cuota de un 50% para cada país, más aún si con este modelo naturalmente no habrá transferencia tecnológica, como tampoco lo habrá el contenido nacional. Y además, ¿cómo se va? Hablan de una serie de mentiras, me están apurando con el tiempo, así que voy a acelerar. No habrá un contenido mínimo de contenido nacional ni de tecnología, porque ustedes autorizaron que imperara el derecho internacional y por lo tanto el Tratado de Libre Comercio prohíbe que las empresas privadas tengan cuota de contenido nacional y transferencia tecnológica. La petrolera podrá acudir al mercado interno y externo de dinero y capitales para contratar financiamientos. Con esto legaliza, sin evaluar previamente, el manejo de las filiales en el extranjero bajo la figura de holdings, marcados estos holdings por la irresponsabilidad y el abuso. Debemos lamentar que la presente ley no crea nuevos instrumentos para impedir que se repitan prácticas irregulares de estas filiales. Al contrario, se legalizan las fórmulas opacas y corruptas que han expoliado el recurso de Pemex. Termino saltándome muchas hojas para decir: estas filiales y subsidiarias son para entregar el mercado energético y en el caso de la CFE van a incurrir la población en pobreza energética también. Esta contrarreforma no mueve al país al futuro, lo lanza al pasado. Con la contrarreforma energética, los recursos más preciados del país se convierten en botín al servicio de una élite que sirve al extranjero y a su propio interés para sostenerse en el poder. Esto es la lid que está en la ley de Pemex y en CFE. Lo demás son mentiras. Tiene el uso de la tribuna el senador Marco Antonio Blasquez Salinas en contra. Por favor, senador.
Pasa por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea. En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se plantea un nuevo esquema que va más allá solamente del ámbito fiscal, ya que se trata de una ley especial y no general, al abordar un objetivo específico, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos, sobre el cual se aplican de manera indistinta y a la vez desigual tasas, deducciones o modalidades de pago, ya sea a las asignaciones a cargo de las empresas productivas del Estado, así como los contratistas privados o en asociación con estas últimas. Se trata en lo general de un laberinto de conceptos de ingresos que, si bien una parte van a parar a la Tesorería de la Federación, otra parte está destinada al Fondo Mexicano del Petróleo, que, dicho sea de paso, deja de ser un fondo como tal para pasar a ser una tesorería paralela. Es así que esta ley incluye tantos impuestos, derechos y el nuevo concepto privado de contraprestaciones, que en general no permite dilucidar bien qué monto de recaudación se espera obtener para maximizar los ingresos del Estado, como fue la promesa y el objetivo de esta reforma energética constitucional desde el punto de vista financiero. Para poder posicionarse respecto de este tema, es indispensable señalar de antemano que no hay certeza jurídica, en primer término, del escenario de recaudación en el caso de los contratos, y que solo hay definición en lo que corresponde a las asignaciones petroleras y al impuesto nuevo creado, que desde nuestro punto de vista tiene errores de planteamiento que lo manifestaremos en una de nuestras reservas durante esta Asamblea. En segundo término, el esquema de los contratos se basa en la discrecionalidad del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y el Fondo Mexicano del Petróleo, tanto en los montos como en las condiciones de la explotación de un bien de dominio público de la nación, por lo que además de la incertidumbre jurídica, hay una incertidumbre en el panorama financiero. Cabe señalar que ya desde el proceso para la reforma constitucional, nuestra fracción parlamentaria del PT había solicitado la realización del estudio de impacto presupuestario en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establecen perfectamente lo que nosotros razonamos. En el caso de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, seguimos observando que se carece de un estudio del impacto que tanto en los ingresos como en los egresos tendrá este nuevo planteamiento fiscal y financiero, además del tratamiento preferencial y específico que en esta materia del impuesto sobre la renta como del impuesto al valor agregado se le está dotando a la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos. Es por ello que nuestro posicionamiento está por la valoración y análisis más específico del impacto de estas disposiciones fiscales que necesariamente afectarán, ya sea positiva o negativamente, las finanzas públicas federales, la economía del sector y las finanzas de los estados y municipios del país. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, senador. Les informo que se ha agotado el tiempo asignado para la discusión en lo general de los dictámenes conforme al procedimiento adoptado. Las exposiciones de los oradores que quedaron pendientes se integrarán al diario de los debates. Con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Informo a la Asamblea de los artículos reservados. De la Ley de Hidrocarburos, diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD, el 101 y el 102. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval, 101 y 102. Senador Manuel Bartel Díaz, 101. De la Ley de Industria Eléctrica, diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD, 71, 73, 74, 82 y 87. Senador Fernando Enrique Mayans Canaval, 71, 73, 74, 82 y 87. El senador Manuel Bartel Díaz, 71, y el senador Luis Sánchez Jiménez, 71 y 74.
De la Ley de Petróleos Mexicanos, diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD, 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 106. Del senador Manuel Bartlett Díaz, 100 y 103. Del senador Luis Sánchez Jiménez, 100, 101 y 106. Ley de la Comisión Federal de Electricidad, diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD, 78, 102, 103, 104, 105, 106 y 109. Informo a la Asamblea que los dictámenes que estamos discutiendo se votarán uno cada vez, de manera separada, de acuerdo a lo que dispone el numeral 5 del método para la discusión y votación de los mismos, por lo que realizaremos 3 votaciones nominales consecutivas. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Acción Público-Privadas, que corresponde al primer dictamen. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto descrito en lo general y de los artículos no reservados. Por favor, senadoras y senadores. Bueno, y en este momento, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, se hace la apertura del tablero electrónico de votación nominal hasta por 3 minutos. Estamos, para las personas que apenas nos están sintonizando o que iniciaron a vernos, a seguir la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, una vez que ya había iniciado esta sesión. Les recuerdo, se está reanudando el trabajo de este periodo extraordinario para el Senado de la República, y en este momento se atienden, bueno, pues las modificaciones que hiciera la colegisladora, la Cámara de Diputados, a los dictámenes que enviara el Senado de la República. Hay que recordar, el Senado de la República, después de que recibiera las 9 iniciativas del presidente de la República, 6 que se quedaron aquí en el Senado de la República, 3 más que fueron hacia la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, y inició el proceso legislativo, inició la discusión en Comisiones Unidas, la Comisión de Energía y de Estudios Legislativos primera, y de estas 6 temas que se quedaron aquí en la Cámara de Senadores, se transformaron en 4 dictámenes que presentó en tiempo y en forma a la Cámara de Diputados para cumplir con lo que mandata el artículo 72 constitucional. Una vez que sucedió esto y que la Comisión Permanente llamó a la Cámara de Diputados a sesionar también en un periodo extraordinario mismo que se desahogó en el transcurso de toda la semana pasada, se recibieron nuevamente estas minutas, de las cuales 4 minutas que envió el Senado, 3 llegaron con modificaciones que realizó la Cámara de Diputados, y dando cumplimiento también a lo que implica el artículo 72 constitucional en esta correlación que hay en el trabajo de ambas cámaras, se tienen que revisar justamente esas modificaciones y ver qué es lo que decide el Senado de la República en relación al trabajo que hizo la Cámara de Diputados. En tanto, el dictamen que en este momento está siendo votado en lo general es el que presentaron las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera. Es un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Es importante recordarle un acuerdo parlamentario, un acuerdo que se presentó justamente en el inicio de esta reanudación del periodo extraordinario, donde se decía exactamente cómo se iba a estar realizando la discusión, tanto en lo general como en lo particular de estas 3 dictámenes que devolviera la Cámara de Diputados, donde, bueno, se especificó que la presentación, tanto la fundamentación como el posicionamiento de los diferentes grupos parlamentarios, así como las intervenciones en pro y en contra, iban a ser de los 3 dictámenes al mismo tiempo, en una sola exhibición. Sin embargo, la votación sí tendría que ser de manera diferenciada, es decir, 3 veces la apertura del tablero electrónico de votación nominal para desahogar las votaciones de los 3 dictámenes que serán sujetos en este momento a la aprobación en lo general, si así lo decide la Asamblea. Así, en tanto, bueno, pues estos 3 minutos para el primer dictamen han concluido, se darán unos segundos de tiempo compensatorio para que todos los legisladores puedan hacer uso de este derecho, de esta obligación que es precisamente el votar, y así es que estaremos escuchando en unos momentos más cuál es el resultado. Al término de esta votación nominal, bueno, pues está la petición para que los senadores permanezcan dentro de este salón de sesiones, ya que se estará llevando una segunda votación nominal y posterior
posteriormente la tercera, de manera de poder concluir el desahogo de la votación en lo general de las tres dictámenes. Posteriormente iniciará la discusión en lo particular, para lo cual también está acotado, está ya aprobado a través de este acuerdo que se debe conocer al inicio de esta reanudación de la sesión extraordinaria. Se estarán haciendo las presentaciones por cada uno de los legisladores de los diversos temas, pero todas en una sola exhibición. Y bueno, de hecho, como solamente se están revisando las modificaciones, hay que recordar que lo que ya se aprobó en Cámara de Diputados y en Senado de la República, eso ya no está sujeto a discusión. Únicamente se pueden valorar las modificaciones, los artículos o las adiciones que la Cámara de Diputados hizo alguna modificación. Entonces, bueno, pues esto evidentemente reduce mucho el número de las reservas que hace unos instantes las daba a conocer el presidente de la mesa directiva. De hecho, del primer dictamen, de este dictamen que está siendo sometido a votación, solamente están reservados el artículo 101 y el 102 por diversos legisladores. La primera es por diversos legisladores del grupo parlamentario del PRD, y luego hay una más reserva por del 101 y del 102 y otra reserva del 101. Vamos a escuchar cuál es la decisión en la aprobación de lo general de este dictamen. Cuando ya concluyó el tiempo, cuando hasta este momento tenemos ya 111 votos emitidos, 87 son a favor, 24 son en contra, no hay abstenciones. Y bueno, escucharemos cuál es la decisión del Pleno para después continuar con el siguiente dictamen que ya fue sujeto a discusión en lo general y del cual ya hubo fundamentación y posicionamiento de estos materiales, de estos dictámenes que devolviera la colegisladora con algunas modificaciones de las cuales hoy el Senado de la República en esta sesión extraordinaria está tomando en cuenta, en consideración para concluir con el proceso legislativo. Vamos a escuchar a la voz de la Secretaría. Señor presidente, conforme al registro del sistema electrónico se emitieron 90 votos en pro, 24 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas. Procederemos a la votación del segundo dictamen. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Procedan, por favor, senadores y senadoras. Nuevamente la apertura del tablero electrónico, como ya se lo había anticipado. En este momento el dictamen que se está votando es el segundo, que también fue parte de esta reanudación del periodo extraordinario. Hay que recordar, al inicio se presentaron como dictámenes de primera lectura y se pidió la dispensa de la segunda lectura para ponerlo a discusión y a votación de inmediato, lo cual fue aprobado en votación económica por este Pleno. De tal suerte, bueno, pues este dictamen, dentro de este mismo acuerdo del cual ya le comentaba hace unos instantes, ya tuvo todo el proceso legislativo, porque se abordaron los 3 temas en una sola exhibición, en un solo momento, en una sola intervención por parte del posicionamiento de la fundamentación, y también para los oradores en pro y los oradores en contra, que hubo pues un registro ilimitado, eran todos los oradores que quisieran hablar tanto en pro como en contra, pero con un tiempo de máxima duración de 2 horas. Concluyeron las 2 horas. Los legisladores que no alcanzaron a hacer uso de esta máxima tribuna, bueno, pues tendrán la inserción de sus posturas de manera íntegra en el diario de los debates, de la misma manera que también los votos particulares, con lo cual inició esta sesión. Solamente se dieron a conocer 6 de los votos particulares. Los votos particulares que no alcanzaron a exponerse en esta máxima tribuna, bueno, pues también estarán de manera íntegra en el diario de los debates. Y de tal suerte, este segundo dictamen es igual de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos primera. Es el proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica
y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Hay que recordar, ese es otro de las minutas que enviará de manera primogénea el Senado de la República a la colegisladora, y que hubo algunas modificaciones que en este momento, para dar cumplimiento a lo que mandata el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se están, pues tomando a consideración. Ya escuchamos las diversas posturas a favor y en contra, y en unos momentos más, al término de la votación en lo general, como lo mandata el reglamento y todo el marco jurídico que sustenta el trabajo del Senado de la República, tendremos oportunidad de conocer de las reservas que ya le mencionaba justamente para el primer dictamen, el que hace un momento ocurrió. Solamente son dos los artículos reservados por diversos legisladores, pero únicamente dos, y en el caso de este segundo dictamen hay también, algunas reservas que ya se han dado a conocer, que de hecho, básicamente versan todas sobre el artículo 71, 73, 74, 82 y 87 en diversas personas, en diversos legisladores que estarán reservando los mismos artículos o parte de los mismos artículos, y que tendrán también intervenciones de una sola, en una sola ponencia, en una sola exhibición, el poder hablar de todas sus reservas, los oradores evidentemente con más reservas, con más tiempo que los legisladores que hayan hecho una o dos reservas únicamente. Ese es el trabajo legislativo que se vive en estos momentos. Ha concluido ya el tiempo que se designó para esta votación nominal. Hasta este momento tenemos 110 votos, de los cuales 87 son a favor, 23 son en contra, no hay abstenciones. Y hay que recordar que el proceso legislativo sobre las reformas, sobre las leyes secundarias en materia energética, continuará todavía, ya que faltan otras 2 minutas que envió la Cámara de Diputados y que tendrán que ser atendidas para poder, terminar con el proceso legislativo. Posiblemente será en la sesión de extraordinaria nuevamente, cuando se reanude el trabajo extraordinario el día de mañana aquí en el Senado de la República. Por lo pronto, el día de hoy se concluye el trabajo legislativo con estas 3 dictámenes que fueron primigenias aquí en Cámara de Senadores, que tuvieron el proceso constitucional en la Cámara de Diputados, y que nuevamente regresan aquí al Senado de la República para que se puedan afinar las diversas modificaciones que hiciera la colegisladora. Un tiempo de compensación para poder desahogar esta votación nominal. Inmediatamente se volverá a abrir el tablero electrónico para desahogar el tercer dictamen motivo de este día. Sigue abierto, senadora. Señor presidente, conforme al registro, Fernando Mayans. Regístralo, senador, por favor. Sí. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos en pro, 25 votos en contra. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Pasamos a la votación del tercer proyecto de decreto. Hágaselo saber a que se refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y los artículos no reservados. Procedan, por favor, senadores y senadoras. Nuevamente el tablero electrónico de votación nominal, nuevamente por 3 minutos, para desahogar esta tercera votación consecutiva del tercer dictamen
que es parte del quehacer legislativo en materia de las leyes secundarias energéticas, que enviará, bueno, pues la colegisladora y que ahora le toca al Senado de la República reconocer, revisar el trabajo que se hizo en diputados, las modificaciones que se hicieron en diputados, y bueno, por 3 minutos estará operando este tablero electrónico de votación nominal. Ya le mencionaba, son 3 estos temas, de los cuales 2 han sido ya aprobados en lo general. En este momento se está desahogando la votación del tercer dictamen, y es este dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Es un proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En relación a este tema, también hay algunos artículos que han sido reservados, prácticamente del 76, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 en diversas personalidades legislativas que, bueno, han hecho estas reservas, y esto en relación a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de reserva al 78, al 102, al 103, 104, 105, 106 y 109, que serán presentadas en unos momentos más en una sola exhibición. ¿Qué es lo que continuará? Bueno, en caso de que las modificaciones que hiciera la colegisladora queden aprobadas por el Senado de la República, bueno, pues entonces estos dictámenes, estas iniciativas, estos dictámenes que proceden de las iniciativas que envía el Ejecutivo Federal, estarán ya listas para tener su paso y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y con esto poder entrar en vigor. Se estaría concluyendo así, bueno, pues con la reforma energética, que ha sido sin duda una de las reformas más esperadas en el transcurso de los últimos años, de las últimas décadas posiblemente, y que ahora se cristaliza en el seno de esta 62ª legislatura. Ya le comentaba, hay otros 2 dictámenes que llegaron de parte de la Cámara de Diputados en calidad de minutas, que primero llegaron a la Cámara de Diputados por tener que ver con la materia fiscal, con la materia hacendaria, y que precisamente todavía tendrá el Senado de la República que enterarse de las mismas desde una primera instancia, porque este es un trabajo que todavía no había llegado y que apenas acaba de llegar, que se trabajó intensamente durante toda la semana en Comisiones Unidas, incluso el fin de semana, para poder que las comisiones conocieran y desahogaran estos importantes temas, que serán sin duda, bueno, pues motivo del trabajo legislativo para el día de mañana y posiblemente también para este miércoles. Una es donde se expide la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, y se expide la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El otro dictamen, la otra minuta, es la que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública. Una vez que concluya esta votación en nominal, que ya terminó en los 3 minutos que fueron designados, se procederá a la presentación de los artículos reservados. Ya le mencionaba cuáles son las reservas y también dentro de este acuerdo. Se emitieron 91 votos en pro, 25 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expiden la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Gracias. De acuerdo al método acordado por la mesa directiva para estos dictámenes, la discusión en lo particular se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 6, agrupando de manera temática en 2 rubros diversos artículos para su presentación. Los temas son uso y ocupación temporal de tierras y autonomía presupuestal de Pemex y CFE. En caso de admitirse a discusión las propuestas de modificación, se abrirá una ronda de hasta 4 oradores en pro y 4 en contra. Agotada la discusión, consultaremos si se aceptan las modificaciones propuestas y se declarará la situación de los artículos en los términos del dictamen o modificados por las propuestas aceptadas en su caso. Al concluir la discusión de los artículos reservados, realizaremos las votaciones nominales de los mismos para cada dictamen.
En consecuencia, iniciaremos la discusión de los artículos del tema uso y ocupación temporal de tierras. Solicito a la Secretaría de Lectura los artículos que se consideran en dicho tema. Los artículos del primer tema son 101 y 102 del proyecto de ley de hidrocarburos y los artículos 71, 73, 74, 82 y 87 del proyecto de la ley de la industria eléctrica. Es todo, señor presidente. Para presentar el tema tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez. Por favor, senador, si desea aquí arriba, como usted guste. Bien, gracias, presidente. En esta intervención de las últimas que se harán en esta reforma energética, voy a tratar de hacer un recordatorio del proceso que ha seguido la discusión de la expropiación de las tierras a favor de las empresas petroleras, del despojo de las tierras, para decirlo con mejor énfasis, y lo que ha evolucionado hasta este momento. Personalmente advertí del despojo de las tierras desde el mes de marzo y decía yo que estaba en la Constitución la determinación para expropiarlas. Hay que recordar el octavo transitorio de la reforma energética, la reforma constitucional, que dice el octavo transitorio: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de interés social y orden público. Esto es la clave. Y tendrán preferencia sobre cualquier otra, dice este párrafo, y concluye: la ley preverá las condiciones generales de la contraprestación por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Eso dice el octavo transitorio. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 27 constitucional señala lo siguiente: las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. ¿Sí? Muy bien. El 28 constitucional habla también de que no constituirán monopolios y nos dice, entre otras cosas, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo y los demás hidrocarburos. Esto es, que la expropiación sigue siendo una opción para despojar a los campesinos, ejidatarios, comuneros de sus tierras, al calificar de interés social y de orden público las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica. De manera concreta, también el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica señala: el suministro eléctrico es un servicio de interés público. O sea, se preocuparon por meter en cada una de estas leyes el concepto. La Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética establecen lo siguiente: el artículo 33, el otorgamiento de contratos y permisos y autorizaciones de los órganos reguladores coordinados en materia energética implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada. Cualquier tipo de propiedad es lo que implica este artículo. Y dicen las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y, ojo, otras construcciones relacionadas con las actividades señaladas en las fracciones anteriores, ¿sí? Y continúa diciendo que siendo siempre estas actividades de interés social y orden público, o sea, recalca estos dos conceptos.
Pero por su parte, la ley de expropiación, en su artículo 1, establece cuáles son consideradas causas de utilidad pública, y lo dice su fracción 12ª. Dice: los demás casos previstos en leyes especiales. ¿Cuál es una de esas leyes especiales? Pues es justamente la ley de hidrocarburos, la ley de Pemex, la ley de la CFE. Luego entonces, la palabra expropiación fue definitivamente suavizada en los cambios que hizo el PRI y el PAN y el Verde Ecologista. Pero a final de cuentas, ahí está la expropiación. Y luego nos dijeron que se cambiaba el término por ocupación temporal, que ya no habría expropiación. Esto es una mentira, tal cual lo estamos demostrando aquí. Yo he llegado a afirmar que incluso para instalar una gasolinería puede llegarse al extremo de la expropiación. Y aquí lo dice, en la ley de órganos reguladores, dice que otras construcciones relacionadas con la actividad señalada en las fracciones anteriores. Y he dicho, hasta para las oficinas de las empresas transnacionales petroleras podría darse el caso